los oyentes por la permanencia en la sintonía con la Z101. Saludos a la alta gerencia que siempre pone a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Hoy es miércoles 28 de agosto, año 2024, miércoles cardiológico, pero hoy no está la doctora Mildred Iliana Ureña con nosotros, pero sí la doctora Claudia. Buenos días, doctora, ¿cómo se siente usted? Gracias. Nos dejó en muy buenas manos la doctora Mildred Iliana Ureña. Aquí estamos, la doctora Claudia Almonte, que se conecta por la doctora Mildred Ileana Ureña. La verdad que la doctora Mildred Ileana Ureña debe estar tomando el vuelo ya. Sí. Va para Londres a actualizarse en un congreso de cardiología, el Congreso Europeo de Cardiología. Y bueno, aquí estamos llenando este espacio de nuestra querida doctora Mildred Ileana Ureña, a la que le deseamos un feliz viaje, un buen regreso y que se nutra mucho, que nos traiga muchas noticias. También buenas. es bueno mencionar que Claudia es de nosotros, señores. Claro. Claudia siempre estuvo con la doctora Mildred Iliana Ureña, precisamente en los miércoles cardiológicos. Correcto. Aquí, aunque teníamos un tiempo que no compartíamos con ella, pero la doctora Almonte siempre ha sido también de la Z101. Muchas gracias. Y hoy vamos a tener invitado especial, ¿verdad? Sí. Que ya ha estado, de hecho, con nosotros antes. Pero usted decía algo que me gustaría escucharlo al aire, porque a veces uno cree que las noticias solo van a impactar en lo que tiene que ver con lo psicológico. Pero usted mencionaba algo muy importante, cómo algunas personas han sentido cierto efecto también en la parte cardíaca con todas estas informaciones catastróficas que hemos estado recibiendo los últimos días, doctora. Fíjate que, de hecho, en mis redes, doctora Claudia Almonte, tengo un mensaje que dejé ahí colocado y es precisamente preocupada por la visita de algunos pacientes a mi consulta, donde me manifiestan, sobre todo mujeres, madres, que me han manifestado síntomas, somatizaciones quizás, porque la estudiamos y obviamente no encontramos nada, donde manifiestan palpitaciones, insomnio, descontrol de la tensión arterial, y es producto de noticias impactantes que han estado ocurriendo en nuestro país. Recordemos, la semana pasada fue como un serial, o sea, fueron como 3 situaciones negativas que afectan a las familias dominicanas específicamente, y aparte ayer me encontré, o antes de ayer, otra noticia negativa familiar de mucho impacto de una familia, creo que en Estados Unidos, que también esa noticia llega aquí. Sí. O sea, yo de verdad, es algo penoso. Yo sé que los medios tenemos que dar a conocer alertas, situaciones que están pasando en nuestro alrededor, pero el desglose, el desmenuzamiento de cómo se hacen esas noticias, la recreación de los hechos, pudiera estar impactando de manera muy negativa lo que es el estado emocional de nuestra población dominicana y de nuestros pacientes cardiovasculares, por supuesto. O sea, una persona que se acuesta y ha leído previamente desglose y toda la recreación que hacen de la escena de situaciones o de una catástrofe que ha ocurrido en una familia, de una mala decisión, precisamente puede afectar de manera negativa a la persona en sí. Y no obstante eso, yo siempre he dicho que es como un serial, o sea, una persona que tiene una inestabilidad emocional puede incurrir, de hecho, en replicar lo mismo o abrir el portal, como dicen, de recrear algo parecido. Es importantísimo que se tomen conductas con ello. A nuestros pacientes cardiovasculares, súper bueno que, claro, leer las noticias y estar en contacto quizás con el mundo, pero sin excesos. Eso es bueno, y si ve que le afecta, o sea, si llega a un punto emocional que pudiera estarle afectando, debe de acudir a buscar ayuda, por supuesto que sí. Usted decía que sí, debemos dar las noticias, y hoy en día no solo se brinda la información, sino que también se comenta. Y yo estoy muy de acuerdo con usted que a veces el abordaje no es el más correcto. Claro. Hay muchas maneras de abordar estos temas, y a veces estas tragedias lo que nos pueden dar hasta un pie de amigo
para, en vez de hacer ciertas cosas, orientar a la población. Claro. Creo que se puede hacer, se puede tomar desde otro punto, pero sabemos cómo a veces algunas personas en los medios se dejan llevar por el sensacionalismo. Exacto. Eso es indiscutible, más hoy en día, donde lo que rigen básicamente ciertas conductas son los likes, las reproducciones, y mientras más horror, mientras más dantesco describo el tema, pues más like tengo. Es la revista Suceso Express. Sí, recuerda. Sí, así es. Pero vamos a presentar entonces a nuestro invitado, que también es de la casa, señores. También es de la casa. Adelante, doctora Claudia. Sí, bueno, pues tenemos el honor de presentar y tener con nosotros aquí al doctor García Álvarez, que nos va a hablar de sexo en cardiopatías. El doctor ha estado ya. A mí le encanta ese tema y traerlo aquí también, ¿verdad, doctor? Pero quiero, un saludo a todos, y qué interesante, porque yo le escribí a Ileana, me contestó hace como 15 minutos. Sí. Ella está muy pendiente. Yo te estoy viendo ahí en Holanda, ahí cumbanchando y frente al Museo de Van Gogh, que es una de mis debilidades. Sí, Van Gogh ha sido tan importante que hay una canción que se llama Vincent, que va describiendo todas las obras de Vincent. Sí. Bueno, pues fíjate, pero quiero tomar ese punto que tú estabas hablando de las noticias, porque lamentablemente vivimos un mundo convulso, que tú inmediatamente sabes lo que está pasando en el oriente, cercano, lejano, todo. Y tenemos que ir a ver cómo vamos a modular las noticias, cómo vamos a modificar el impacto. Porque la realidad es que hay noticias que a veces tienen un impacto que no importa cuán preparado tú estés. Claro. Y me estoy acordando de una amiga que quería muchísimo, que sus 2 niñas se le mataron en un viaje de la Romana para acá. Y ante la noticia hace un infarto. Sí, claro. O sea, totalmente. Que el organismo reacciona. Está descrito eso. Las emociones, o hacen un accidente cerebrovascular por una emoción, porque la presión te sube. Y todo ese tipo de cosas, y que a veces las personas que consideran que tienen un corazón débil, todas estas situaciones lo atormentan, claro, y lo preocupan. Pero entiendo, Claudia, que el tema de hoy es la sexualidad y la salud cardiovascular. Sí, doctor, queremos saber, ¿qué tan beneficioso es el sexo para nuestra salud cardiovascular, desde el punto de vista fisiológico? Fíjate, la sexualidad es para toda la vida, y sabemos que mejora la calidad de vida. Hay personas que pueden vivir sin sexualidad, hay personas que viven con una hipersexualidad, pero la sexualidad que es común, que estimamos que el individuo es normal que tenga 2 a 3 relaciones sexuales a la semana. ¿Pero de qué edad, doctor? 2 o 3, pero buena ¿de qué edad? Pregunta. Sí. Pero más o menos, una persona de qué edad tiene ¿Qué que tener. rango usted da? ¿Qué rango de edad? Todo va a depender, porque tengo pacientes de más de 60 años que tienen una actividad sexual mucho más frecuente que el sexo diario y todo eso. Wow. Todo depende, pero en la gente joven, fíjate, por ejemplo, el estudio que hicimos, que es el estudio mío que ha tenido más lectura, va por 8,000 lecturas a nivel mundial, es el de los Sanquipanqui. Los Sanquipanqui eran una especie de sementales, porque eran capaces de tener en una noche 3, 4 y hasta 5 relaciones sexuales. Pero a esa edad, a los 20 años, es cuando el individuo es capaz de tener 2 relaciones sexuales sin parar. ¿Qué quiere decir eso? Que no se pierde la erección, sino que tiene un orgasmo y sigue ahí mismo briseado para un segundo orgasmo sin ningún problema. Pero me llama la atención, perdón, doctor, ¿y no será que ellos se ayudan? Eso del estudio también, no lo he leído, no he tenido la oportunidad, lo voy a buscar, de que quizás se ayuden con la pastillita, ¿verdad? Algunos de ellos, pero fíjate, a esa edad, los 20 años,
Recuerdo que uno de esos Sanky Panky dijo, a mí lo que me gustaban eran las muchachitas al principio, pero yo después me di cuenta que esto era un trabajo, entonces ahora me gustan las viejas. Y le preguntamos, obviamente, pero bueno, acá, cuando tú dices una vieja, ¿de qué tú estás hablando? Es así como 34 años. No. Pero venga acá. Pero sí que eran chicos que lo sorprendente era la destreza sexuales que habían desarrollado para dar placer, claro, pensando que esto es un trabajo, esto es un negocio que estoy haciendo. Por eso cuando se llevaban el Sanky Panky para Canadá o para Holanda o para cualquier otro país, ya el Sanky no funcionaba igual. Ajá, ¿qué variaba, doctor? ¿Qué pasó? Ya no era trabajo. No era trabajo, ok. No, ya no era un trabajo, era otra cosa. Pero cuando hablamos de que la sexualidad es para toda la vida, fíjense que cuando ustedes a un bebé, la mamá lo está cambiando el pañal o esos juegos que usan a veces, de que hay mi pipicito. El bebé tiene una erección. Porque el bebé va a tener una respuesta que es desde el nacimiento, viene con esa respuesta. Y muchas mamás llegan preocupadas a la consulta porque la niña de 4 o 5 años se masturba. Sí. Y describe, una mamá describía el orgasmo de cómo esa niña iba estimulándose, iba entrando en estertores de hiperventilación y después caía, goteaba con una respuesta que ella decía, doctor, es un orgasmo típico de lo que ella está teniendo, y es así. Por eso las mamás a veces se preocupan y dicen que esta muchacha a los 4 o 5 años con ese tipo de comportamiento. Es para que entendamos que somos seres sexuados para toda la vida. Lo que pasa es que la sexualidad se debe ir desarrollando de acuerdo a las demandas y a las necesidades. El paciente cardiovascular, cuando un paciente tiene una historia de un infarto, por ejemplo, sus temores son reiniciar la vida sexual porque cree que se puede morir. Y no solamente de él, de la familia, la esposa. Exacto. Y la esposa también no quiere tener las relaciones, no vaya y se le muera encima. Claro. Pero qué cosa más interesante, Claudia, que tú sabes que la mortalidad en el coito es sumamente rara. Y que los episodios que tenemos, incluso aquí episodios locales, han sido en camas ajenas. O sea, toda la muerte reportada en el coito es en camas ajenas. ¿Qué quiere decir? Individuos que un hotel, un funcionario, que cualquier individuo de negocio que está en un hotel, y entonces pide que le manden una muchachona, y casi siempre hay entonces alcohol, hay comida. Exacto. Y el individuo que está ante una mujer nueva y que es una experta y que es muy atractiva, quiere hacer una gran ejecución. Entonces está poniendo tu corazón a una demanda tremenda, que podría no resistirlo. Correcto. Porque en general el consumo cardiovascular de un coito en tu casa. Es una prueba de esfuerzo. Menos de una prueba de esfuerzo, sí. Porque decimos que si tú subes, se dice 2 flights o stairs, quiere decir que si subes 2 pisos hasta un tercer piso, ese es el consumo que tú necesitarías para un coito, que no es una gran cosa. Si tú no llegas a ese tercer piso fatigado, con la lengua afuera, obviamente ese es el consumo que tú vas a tener. Además, tenemos que tratar de desconstruir que el placer sexual es simplemente siempre penetración. Correcto. No, eso es que estamos utilizando, tenemos un banquete, pero lo único que me interesa es el plato fuerte, y me olvido de todas las delicadezas y los disfrutes que hay antes de llegar a la penetración.
Claro. Entonces, el individuo tiene que tomar eso en cuenta. Y una cosa sumamente interesante en cardiología, que Mildred me mandó un artículo la semana pasada sobre el sildenafil en el paciente cardiovascular. Sí, sí. Entonces, obviamente, estos vasoactivos... De hecho, fue elaborado más para los pacientes con hipertensión pulmonar. Lo que pasa es que se descubrió en el interín la potencia que tenía en relación a lo que es como estimulante. Pero el sildenafil para la hipertensión pulmonar nosotros lo utilizamos. Y hoy día se está hablando para la demencia, que también va a mejorar, porque cuando se inició el estudio de la droga, que fue en Inglaterra, fue así. La droga, que era como un vasodilatador de acción coronaria, la droga pidieron que la devolvieran, las mujeres la devolvieron, pero los hombres no. Sí. Entonces ahí se descubre serendipia, o sea, un hallazgo inesperado que ha vuelto supermillonario a esta empresa. Claro. Pero entonces se mantiene el gran problema, que es la pildorita rosada para las mujeres, que no sirvió para nada. No. Y costó $2,000 millones. Y hay muchas mujeres que necesitan, Bueno. O sea, es más frecuente, lo que pasa es que nosotras se nota menos, o sea, no se nota muchas veces si tenemos alguna situación o alguna limitación desde el punto de vista de estimulación. Exacto, porque fíjate, si la mujer no responde, por múltiples razones. Una mujer podría no tener orgasmo por múltiples razones, porque está siendo mal estimulada, porque esa mujer no está en eso, porque esa mujer no se considera valiosa para ese hombre. Bueno, pues la realidad es que aunque uno sea un experto, no sabe si la mujer fingió o no. Exactamente. Y hoy día 30% de las mujeres no tiene ganas, no tiene deseo de tener una relación sexual, pero la tienen por el compromiso, porque eso tiene que ocurrir. Entonces, perdón, en la menopausia, doctor. Recuerde que en la menopausia se incrementa mucho la disminución de la libido, y quizá por cumplir, por el compromiso, entonces ahí viene eso que viene ahí el problema en esa etapa, pero no quiere decir, al contrario, vemos la menopausia como una etapa de liberación en que la mujer ya no tiene el riesgo de un embarazo, y que es una etapa en que esa mujer va a responder y va a lubricar. Además, si no hay una lubricación natural, que es muy importante, si hay un buen trabajo, va a haber una lubricación. Si no, simplemente utilizar un lubricante artificial, que siempre sugerimos que se utilice un lubricante de agua, porque es el lubricante que no es tolloso, que no tiene ningún tipo de problema. Entonces, el hombre con un problema cardiovascular sí puede llevar una vida sexual normal, una vida sexual que va a ir, las limitaciones van a ir siendo por la edad, porque ya no es tan importante tener relaciones sexuales todos los días, porque también el hombre pierde el deseo. Claro. Y más cuando hay una enfermedad cardiovascular, el deseo, ya estoy justificado mentalmente a no tener deseo, ni querer tener relaciones, porque ya tengo que cuidar mi corazón. Usted sabe, perdón, doctor, que a mí me han llegado casos de hombres jóvenes que a la consulta que van porque el urólogo los ha enviado, lo cual felicito, porque el urólogo, cuando un paciente acude con alguna situación o caso, lo correcto es que lo envíe al cardiólogo para ver si hay algún trastorno cardiovascular o de las arterias, de las venas, precisamente con el dato de eyaculación precoz. Eso en jóvenes, o sea, eso les preocupa muchísimo, por supuesto, un paciente joven con una eyaculación precoz, que quizás usted nos puede dar el dato de la definición de lo que es eyaculación precoz para que la población entienda, pero que es súper importante detectar o buscar, pesquisar si ese paciente tiene alguna condición cardiovascular. Sí, fíjate que es una norma para mí que el paciente
con una disfunción eréctil y es un sujeto joven, lo primero que tenemos que buscar es qué pasa a nivel de su corazón. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el daño vascular es principalmente en los vasos pequeños. ¿Dónde están los vasos pequeños? Corazón, cerebro y pene. Claro. Entonces, obviamente, hay que descartar que ese paciente joven, un paciente, pero cuando hablamos joven, no estoy diciendo que tenga 20 años, 30, un sujeto de 50 o 60 años, ya hoy día sabemos que puede llevar una vida sexual sin ningún tipo de problema. Y he tenido pacientes de 80 años también, que llevan una vida sexual, pero el individuo ya después entra en una fase religiosa, que ya eso no es tan importante, que ya mejor me dedico al Señor y ese tipo de cosas que va a ocurrir. Pero no hay limitaciones. Ahora, si hay algún tipo de temor en el paciente cardiovascular y el reinicio de su vida sexual, lo mejor es el cardiólogo lo que va a resolver esa parte, o que el test que dijimos, suba a un edificio de 3 pisos, súbalo por la escalera, y usted verá que si usted no llega con ningún tipo de fatiga, su corazón está funcionando perfectamente. Y en la disfunción eréctil, pues ya oímos que a nivel de que el individuo envejece, las erecciones se van haciendo menos fuertes. Sí. Menos fuerte, y el individuo a veces falla o no es suficiente la erección para una penetración. Entonces usted puede utilizar un vasoactivo de esta naturaleza y probarlo, y además incluso hay diferentes dosis. Tradicionalmente la dosis es de 100 miligramos de uno de estos vasoactivos. Bueno, pruebe 25, pruebe 50 para ver cuál es la respuesta, y va ganando confianza y perdiendo el miedo. Pero en la eyaculación precoz, que es el problema más común de los hombres, y que los hombres lo niegan, sí, o no le hacen, parece no hacerle caso, y porque la mujer siente que ese es un tema muy sensitivo para el hombre, y que si al hombre tú le dices, Maca, ¿y qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Pues todo está bien. El individuo se molesta. Pero yo soy un fenómeno, yo soy un diablo. Todas las mujeres con que yo he estado siempre llegan, más de una vez. Pero entonces yo no sé qué es lo que te pasa, tú tienes un problema. Entonces culpabilizan a la mujer, cuando en realidad es que este hombre, hay diferentes grados de eyaculación precoz. Hay hombres que se le da chance a quitarse el pantalón. Wow. Hay hombres que tienen una eyaculación anteporta, se llama, que es que antes de llegar a la vagina ya han eyaculado. Entonces ese tipo de comportamiento obviamente frustra demasiado a la mujer, claro, y dan la excusa de, bueno, pues a mí nunca me había pasado, es que yo, es que tú me gustas demasiado. Me gusta demasiado. Vámonos a una pausa. Al regreso continuamos en la receta médica de la Z. Llévatelo.